Bueno, el ejercicio dice un bloque de 10 libras tiene una velocidad de 10 pies por segundo, ahí se muestra en la gráfica. Sobre el plano liso, si una fuerza F, fíjese que esa fuerza varía en el tiempo, 2,5 por T libras, o sea que en T igual a 0 no hay fuerza. En T igual a 1 la fuerza es de 2,5, en T igual a 2 la fuerza es el doble, 5 libras. Entonces, a medida que pasa el tiempo va incrementando la cantidad de fuerza, así como en un carro, ¿cierto? En un carro, usted lo prende e inicia, y a medida que va acelerando, lo que va haciendo es incrementando la fuerza sobre él. Bueno, dice que T está en segundos, actúa sobre un bloque por 3 segundos. Entonces, igual que un carro, usted acelera, por ejemplo, durante 3 segundos, y ya después puede llevarlo con el impulso. Determine la velocidad final del bloque y la distancia que recorre durante estos 3 segundos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre del bloquecito. Bueno, primero, como siempre en todos los problemas, saquemos los datos. Esas 10 libras es el peso del bloque, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que el peso del bloque son las 10 libras. La masa del bloque son las 10 libras sobre el valor de la gravedad, que son 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces de una vez saquemos la masa del bloque. Y la fuerza que actúa sobre el bloquecito es 2,5 por T. Bueno, entonces la masa nos dio 0,31 slug es la masa. Recordemos que las libras equivalen a slug, porque estamos en el sistema inglés, por pie sobre segundo cuadrado. Entonces, si yo cancelo los pies segundo cuadrado que hay en el numerador con los pies segundo cuadrado que hay en el denominador, entonces la masa me va a quedar expresada en slug, que son las unidades del sistema inglés. Bueno, y la fuerza que se está aplicando al bloquecito, que se muestra acá, 2,5 por T libras. Bueno, ahora sí podemos hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el bloquecito. Entonces vamos a colocarlo acá, el bloquecito, y vamos a colocar las fuerzas que actúan. Entonces está la fuerza de tracción, que son estas 2,5 por T libras. Como aquí no me hablan de rozamiento, entonces supongo que no hay rozamiento. Ahora, la velocidad inicial me la dan, que es 10 pies por segundo, pero eso es velocidad, eso no es ninguna fuerza. Listo, como es la única fuerza que se menciona ahí, entonces si yo hago las fuerzas en Y, tenemos hacia abajo el peso del bloquecito, que son las 10 libras, y tenemos la fuerza que se opone al peso, que es la normal. Esas son las fuerzas en Y. Ahora, aquí vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, porque estamos trabajando en el plano. Si vemos en Y, el cuerpo se mueve todo horizontalmente. Como no tiene movimiento en Y, la aceleración de Y es 0. O sea que cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, las vamos a igualar a 0. Bueno, a simple vista nos damos cuenta que la normal debe valer lo mismo que el peso. O sea, la normal también debe valer 10 libras. Para que haya equilibrio en Y y se cumpla que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, porque es que en Y solo tenemos dos fuerzas, el peso y la normal, y si la suma me está dando 0 es porque son exactamente iguales. Como conozco que el peso es 10, pues la normal debe ser 10. Eso porque solo hay dos fuerzas verticales. Si hubieran más de dos fuerzas, ya esto no contaba. Ahora, en X, la única fuerza que aparece vale 2,5T y va en la dirección del movimiento. Entonces vamos a definir en esta dirección lo positivo.
quiere decir que esa fuerza, miremosla acá, está en la dirección positiva. Entonces 2,5T positiva. Igual, como el bloque se está moviendo hacia la derecha, en la dirección de la fuerza, entonces vamos a considerar que la aceleración es positiva. La masa, que ya la calculamos arriba, que son 0,31 Sloop, por la aceleración en X. Bueno, como es la única aceleración, podemos incluso quitar la X, porque ya sabemos que está moviéndose horizontalmente y que esa aceleración es en X. Y vamos a dejar esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de movimiento para el bloquecito. Ahora, esa ecuación tiene la relación entre aceleración y tiempo. Si lo miramos desde la cinemática, aceleración-tiempo es el caso 3. Recordemos que cinemáticamente tenemos posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo. Entonces habíamos dicho que si yo tenía posición en función del tiempo, para encontrar las otras dos relaciones derivaba. Y si estaba con velocidad en función del tiempo, para encontrar aceleración derivada, pero para encontrar la posición integrada. Y que si estaba en aceleración en función del tiempo, estábamos acá, para encontrar las dos de arriba, lo que tenía que hacer era integrar. Ese es el caso que tenemos, aceleración en función del tiempo. Necesito encontrar las de arriba, porque fíjese que la pregunta del problema es la distancia que recorre durante ese tiempo. Pues la distancia estará acá, tendré que llegar hasta esta de arriba. Entonces lo que tengo que hacer es devolverme. Bueno, entonces como tengo que devolverme, entonces lo primero que hacemos es expresar la aceleración como dv sobre dt. Entonces donde está aceleración voy a cambiarla por dv sobre dt. Nosotros sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces en esa ecuación voy a tener dv sobre dt igual el 0,31 que está multiplicando la aceleración, de una vez lo mando a dividir al 2,5. Vamos a decir 2,5 dividido 0,31 y nos va a quedar eso acompañado por t. Bueno, al hacer esa división y pasar el dt al otro lado, entonces yo encuentro que dv es igual a 8,06 t. Y ahora lo que hacemos es integrar. Y ahora miramos las fronteras de esa integral. Entonces miramos qué relación hay entre tiempo y velocidad. Entonces al leer el problema, aquí me dicen que la velocidad inicial es 10 pies por segundo. Recordemos que esa velocidad inicial se da en el tiempo cero, porque es v sub 0, la velocidad en el tiempo cero. Entonces la velocidad 2 pies por segundo, aquí velocidad en t igual a 0 segundos. Y en t segundos la velocidad tendrá un valor v. Bueno, aquí no es 2 sino es 10, lo que me da el problema aquí, 10 pies por segundo, que es este valor acá, 10 pies por segundo, la inicial. Bueno, al integrar, la integral de dv es v entre 10 y v igual, el 8,06 es una constante, sale la integral, y la integral de t, aquí nos comimos el dt, ¿cierto? Porque este dt que está dividiendo viene acá a multiplicar, y entonces el 8,06 lo saco de la integral de t de t es t cuadrado sobre 2, y esta evaluada entre 0 y t. Y entonces aquí vamos a tener v menos 10, frontera superior menos frontera inferior, igual a 4,03, que me da la división, t cuadrado, y cuando reemplace la t por 0, pues me va a quedar menos 0, entonces dejamos eso.
luego paso el 10 al otro lado y me va a quedar b igual a 4,03 t cuadrado más 10. Esta es la ecuación para calcular la velocidad. Pero fíjense que yo no requiero calcular la velocidad, yo requiero calcular es la distancia que recorre durante los 3 primeros segundos. Bueno, si continuamos acá, entonces ya tenemos la ecuación que nos relaciona velocidad-tiempo. Entonces ahora vamos por la otra ecuación. Entonces estamos en esta parte del problema. Salimos de acá, ¿cierto? Salimos de este punto, llegamos a este punto. No reemplacé directamente por 3 segundos porque no obtendría ecuación, sino obtendría un valor numérico. Y yo necesito la ecuación de la posición, entonces tengo que devolverme. Entonces para devolverme, esta velocidad acá la expreso como dx dt. Y entonces vamos a decir que dx dt es igual a 4,03 t cuadrado más 10. Pasamos el dt al otro lado, entonces vamos a decir que este dx, vamos a colocar aquí una línea, que el dx es igual a 4,03 t cuadrado más 10 4,03 t cuadrado más 10, todo esto por dt, porque el dt que estaba acompañando el de x dividiendo pasó al otro lado a multiplicar, y ahora puedo integrar. Entonces vamos a hacer la integral a ambos lados de la igualdad. Nuevamente aquí colocamos que en un tiempo cero, o sea en el inicio, como aquí al leer el problema me dicen actúa sobre un bloque durante 3 segundos, me piden determinar la velocidad al final del bloque, pues reemplazaremos allá en la ecuación de velocidad, y la distancia que recorre durante estos 3 segundos. Entonces como no me dicen dónde está inicialmente, entonces yo coloco mi observador en cero en el tiempo cero, o sobre la partícula, que coincidan los dos. ¿Listo? Y en un tiempo t pues estará a una distancia x del observador. Bueno, la integral de dx, x entre 0 y x igual la integral de 4,03 t cuadrado, pues es 4,03 t cubo sobre 3 más la integral de 10 por dt es 10t, y esto entre 0 y t. Ahora cuando reemplazamos fronteras, pues cambiamos la x por la x de arriba, es la misma, menos 0, pues me queda simplemente x. 403 dividido entre 3 nos da 1,34 por t cubo más 10t, y fíjense que estamos reemplazando esta t por esta t y por esta t, pero son la misma, ¿cierto? Cuando reemplazo la frontera inferior cambio esas dos t's por 0, entonces me quedaría 0, entonces tendría que colocar acá menos 0, pues, pero no vale la pena ahí colocar menos 0, ¿cierto? Entonces ya esta sería la ecuación para determinar la posición en un instante de tiempo t. Bueno, ahora el problema se vuelve el siguiente. Con esta ecuación yo determino las posiciones, más puede ser que mi partícula haya empezado ahí en t0 y que haya podido hacer este recorrido. Entonces yo necesito saber si entre 0 y 3 segundos en algún momento se devolvió para calcular toda la distancia recorrida. Entonces para eso voy a tener en cuenta que cuando una partícula se devuelve, cambia su dirección de movimiento. Si se va moviendo hacia la derecha y se tiene que devolver a la izquierda, en ese punto la velocidad es 0. Entonces lo que hago es irme a la ecuación de velocidad, que es esta, y mirar cuándo la velocidad vale 0, en qué instante de tiempo la velocidad vale 0. Entonces yo cojo la ecuación 4,03 t cuadrado
más 10 y la igualo a 0, que es la ecuación de velocidad. De aquí despejo y me queda que t cuadrado es igual a menos 10 sobre 4,03. Ahora, si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, pues fíjense que aquí me queda una raíz cuadrada de una cantidad negativa. Quiere decir que no existe solución, real, sino que la solución es imaginaria. ¿Cómo interpreto esto? Pues que la partícula siempre va a ir en una dirección, nunca va a tener velocidad cero, siempre va a ir, por ejemplo, o todo el tiempo para la derecha o todo el tiempo para la izquierda. Entonces nunca va a tener velocidad cero en ese intervalo. Entonces, como nunca va a tener velocidad cero y estoy interpretando que todo el tiempo fue en la misma dirección, entonces ahora sí puedo decir que si calculo x de 0 y calculo x a los 3 segundos, ya habíamos dicho que x de 0 era 0, porque eso lo consideramos aquí en la integral. Miren, que a los 0 segundos la posición era 0. Luego a los 3 segundos, cuando yo reemplace aquí x de 3 en esta ecuación, la de la posición, pues sencillamente me dará el desplazamiento de los 3 segundos, la distancia recorrida en los 3 segundos. Luego la distancia recorrida en los 3 segundos, x de 3 segundos, es igual a, entonces reemplacemos acá, esto por 3 y esto por 3, y obtenemos que esa distancia es, bueno, entonces la posición a los 3 segundos reemplazando allá nos da 66.18 pies, porque siempre fue en la misma dirección y nunca se volvió, entonces es toda la distancia recorrida, no tuve que medir una distancia en sentido contrario. Ahora, la velocidad a los 3 segundos pues es más sencillo, porque vamos aquí a la ecuación de velocidad y reemplazamos el tiempo por 3 y entonces obtenemos que la velocidad a los 3 segundos es, bueno, 46,27 pies por segundo. Y ahí ya nos queda resuelto el problema. Entonces es similar a si fuéramos a un automóvil, aceleráramos, a los 3 segundos lleváramos esa velocidad y habíamos recorrido esa distancia.